Sean bienvenidos a este su espacio de cómo están las cosas. Esperamos que sea un espacio de amplio conocimiento, de aclarar dudas personales y de tener unos conceptos más amplios sobre la parte jurídica. Bueno, hoy me acompaña el señor Falminson, abogado, ya pues tenemos conocimiento de él. Falminson, un saludito y cuéntenos a dónde las personas pueden adquirir su asesoría personalizada. Leonardo, sí, muy contento nuevamente de estar en este programa ¿Cómo están las cosas? Cordial saludo a todas las personas que nos ven a través de este medio. Sí, mi oficina está ubicada aquí en el municipio de Guarne, en la carrera 51, número 4966, segundo piso, frente a Bancolombia. Mi línea telefónica es el 313-615-3836, ahí me pueden llamar, me pueden dejar el mensaje de WhatsApp para agendar una cita y con todo gusto atenderemos las inquietudes que surjan con ocasión de los programas, de los diferentes temas que se tratan en estos programas o temas diferentes que de pronto por razón del tiempo no se hayan alcanzado a tratar en estos espacios. El derecho es muy extenso, el derecho pues conlleva muchas clases de trámites, hay unos judiciales, hay otros administrativos, hay otros de carácter diferentes que son familia, bueno, económicos, transporte, todo, el derecho es muy amplio, tiene muchas facetas, por eso es bueno recurrir al especialista en algunos aspectos, porque obviamente que uno como abogado no se las va a conocer todas. Yo pues en mi aspecto pues uno maneja ciertas ramas del derecho, pero no todas. Bueno, ¿en cuál área estás vos más especializado? Contanos cuál es el fuerte tuyo. Claro que sí, yo soy abogado de la Universidad de Antioquia, soy especialista en Derecho de la Seguridad Social. En esa medida, la especialidad mía se circunscribe a los temas de pensiones, de vejez, de invalidez, pensiones de sobrevivientes, a los temas laborales, de relaciones laborales, pérdidas de la capacidad laboral, pero también, Leonardo, como mencionamos en otros programas, la práctica del derecho nos ha llevado también a incursionar en otras áreas del derecho generales también, como el derecho de familia, el derecho civil y el derecho contravencional. En estas partes pues, del derecho es donde ejercemos continuamente nuestra práctica como abogados. Exactamente. Entonces ya tenemos los servicios de otro profesional más en nuestro municipio para que usted recurra a sus servicios y pues aclare dudas. También en lo personal pues manejamos áreas lo que tiene que ver con civil, con administrativo y otros aspectos en el derecho que, como lo manifiesta Falminson, pues uno va incurriendo en ellos a través del ejercicio profesional. Bueno, habíamos quedado en la sesión pasada en nuestro programa de aquellas causales y de cuál es el momento en que se debe presentar. Ya nos lo había dicho el abogado Falminson que era 1 año a partir de que se tenga conocimiento de ese hecho. Listo. Pero entonces por eso, para que usted vaya organizando sus cosas y usted piensa de ello, si usted cualquiera de los dos, hombre o mujer, se dio cuenta que su esposo o su esposa, hombre, tenían una relación, pues entonces eso es para que usted vaya teniendo en cuenta a partir de cuándo. Si su esposo está incurriendo en actos ya es una persona farmacodependiente, o sea, es decir, está ingestando algún alucinógeno, una situación de estas, alcohol, pues ya sabe que tiene 1 año para ello, porque luego se le va a complicar un proceso y es donde el proceso se va a demorar un poco de tiempo. Y como lo hemos manifestado en este programa, los tiempos no los maneja el abogado, los tiempos los maneja el señor juez de acuerdo a su agenda y de acuerdo a todo su trabajo, para que tengamos en cuenta. Claro, y aquí hacemos una claridad también para que en este programa la tengamos presente. Y es que estos términos de prescripción que establece el legislador, es decir, unos términos en los cuales la parte puede ejercer la acción y en caso de no ejercer la acción, prescribirá la correspondiente, reitero, acción, son unas situaciones que se establecen porque se debe dotar de seguridad jurídica ciertos aspectos de la vida, es decir, el deudor de una letra de cambio no puede estar sometido a el paso del tiempo, 5, 10, 15, 20 años. Toda la vida con esa expectativa. Toda la vida con la expectativa de que eventualmente el acreedor le vaya a cobrar. No, la ley establece, tiene un plazo determinado para que ejerza las acciones. La ley dice, yo le doy esas acciones, esos mecanismos judiciales para que usted pueda ejercer esos derechos a través de un proceso judicial, pero si usted no lo ejerce dentro del plazo que yo le doy, va a perder esa acción y en esa medida pasa a convertirse en una obligación natural y en este caso por eso tiene razón de ser el término que establece el legislador en la medida en que estas causales deben de ser alegadas dentro del año siguiente.
tomando como punto de partida el momento a partir del cual ocurre el hecho o el momento a partir del cual el cónyuge que no ha dado lugar a la causal se ha dado cuenta de la ocurrencia de la misma, ¿cierto? Entonces es más como por una situación de seguridad jurídica. Miren que a través de todos estos espacios, todos estos programas que hemos hecho, hemos hablado de términos. Todo tiene un plazo y una condición. Por eso nunca todo va a ser así infinito, no. Hay unos plazos donde la ley dice, ojo, que si usted tiene una obligación por cobrar, es tanto tiempo. Si usted tiene un derecho sobre un inmueble, es tanto tiempo que lo ejercerá. Si usted quiere quitarle ese derecho al otro, es tanto tiempo que lo va a ejercer. Entonces miren que son todos esos aspectos los que usted tiene que tener en cuenta. Hay unos plazos para todo. Y en derecho, judicialmente sí que son delicados y que son complicados, porque cuando usted pierde el derecho a reclamar, pues obviamente ya perdió toda expectativa en ese derecho. Bueno, continuamos entonces con el divorcio contencioso. ¿Cuáles son los requisitos que debe reunir una persona para iniciar ese trámite de ese divorcio, Juan? ¿Qué documentos debe adjuntar? ¿Qué debe tener en cuenta para que salga avante esa pretensión? Claro que sí. En un proceso de estos hay que determinar pues el tipo de causal. Inicialmente, ¿qué tipo de causal se va a hacer valer o por qué? Porque causa es que se va a pretender ese divorcio. ¿Por qué? Dependiendo de ese tipo de causal se van a requerir unas pruebas adicionales, ¿cierto? Pero de manera general, ¿qué se requiere? El registro civil de matrimonio auténtico, ¿cierto? La copia de la cédula de los cónyuges. Se requiere también, en caso de existir hijos menores de edad, se requieren los registros civiles de nacimiento de estos hijos menores de edad. En caso de que los cónyuges también tengan bienes, porque de pronto no lo hemos mencionado en este programa, pero también tenemos de que una cosa es el divorcio o la cesación de los efectos civiles de ese matrimonio religioso y otra cosa es la liquidación de esa sociedad conyugal. Por el solo hecho del matrimonio, de ese contrato que forman, o más bien que celebran dos personas, se forma lo que en derecho se llama una sociedad conyugal. Entonces, en un programa más adelante nos referiremos más detenidamente a este aspecto de la sociedad conyugal, pero para lo que en este caso nos interesa, es requisito también allegar las pruebas a este proceso de los bienes que se hayan conseguido o los bienes que conformen el haber de esta sociedad conyugal a efectos de que también se haga posteriormente el trámite de la liquidación de la sociedad conyugal, ¿cierto? Y ya sería dependiendo la causal que se vaya a alegar para el divorcio, se requerirán las pruebas adicionales. Pueden ser, por ejemplo, testigos, pueden ser, por ejemplo, pruebas documentales, ¿cierto? En el caso, digamos, de una enfermedad grave, incurable, que permita o más bien que impida la cohabitación de los cónyuges, porque tenemos de que no cualquier tipo de enfermedad es la que va a dar lugar a la causal para solicitar el divorcio. Toda vez de que, como lo había mencionado en el programa pasado, uno de los objetivos del matrimonio, ¿cuál es? La ayuda mutua, el socorro. Y diría uno, ¿cuándo se requiere más el socorro y la ayuda mutua de ese cónyuge, sino cuando estamos enfermos? En esa medida no es cualquier tipo de enfermedad la que va a permitir aducirse como causal para lograr un divorcio, sino que es aquella enfermedad grave e incurable que permita, más bien que no permita la convivencia de los cónyuges entre sí. Sí, porque no es tampoco la excusa, no, este ya le dio por ahí un problema en un riñón, le dio un problema por ahí en una pierna, cualquier cosa, listo, este ya no me sirve, listo, es la oportunidad. No, simplemente esa grave enfermedad tiene que tener esa connotación de grave, una enfermedad grave para que pueda operar ese divorcio, porque obviamente que no le van a pretender a usted pues de quitarse de encima por una enfermedad que no tiene tanta trascendencia, usted se las vaya a generar por ello un divorcio. Bueno, la sentencia de divorcio proferida por el juez de familia tiene efectos frente a los hijos menores de los cónyuges. Claro que sí, Leonardo. Si bien en principio estamos hablando de que se está poniendo fin a una relación entre dos personas, los cónyuges, lo cierto es que en caso de existir hijos menores de edad, esta sentencia de divorcio tiene que regular unas situaciones específicas frente a esos hijos menores, es decir, ¿quién va a quedar al cuidado de los hijos? ¿Cómo va a ser el reglamento de visitas en caso de que uno de los cónyuges quede al cuidado de los hijos y el otro cónyuge fije su domicilio en un lugar separado? ¿Cómo se van a solventar los gastos
que demanda o que genera la atención de ese menor de edad, la salud, ¿cierto? En esa medida, todos estos aspectos tienen que estar claramente determinados en el proceso de divorcio. Es decir, son situaciones, esta situación entre los cónyuges no puede llegar a afectar derechos de los menores, derechos que en algunas circunstancias específicas pueden tener la connotación de derechos fundamentales, y en esa medida, como un control de legalidad, si se quiere llamar así, o como un control que ejerce el juez de manera oficiosa, es que en el caso de haber hijos menores de edad, todos estos aspectos tienen que estar claramente determinados y regulados a efectos de que, repito, no se vayan a ver afectados o vulnerados los derechos de estos hijos menores de edad. Miren qué importante eso también, y porque pues precisamente a los niños, a los hijos menores, pues son unos seres que hay que darles especial protección. Una pregunta, Farminson, a ver, ahorita para la custodia de los hijos, pues, a ver, ¿qué criterio está utilizando un juez para dejarlos en el padre o en la madre? ¿Cuáles son los criterios? Porque ya de pronto la jurisprudencia ya ha sido un poquito, ha variado más. Primero casi que era muy restrictiva que fuera la madre que quedara con los hijos. Ya hay también parte donde se lo entregan al padre también, pero ¿qué criterios de pronto en la práctica están asumiendo los jueces para dejar los hijos en custodia de quién? Claro que sí. Pues en un proceso de divorcio, para el juez determinar en cabeza de quién va a quedar el cuidado como de estos hijos menores de edad, se tienen que establecer unas situaciones más como de conveniencia, y de conveniencia de ese menor de edad, ¿cierto? Es decir, el arraigo, el trabajo, la permanencia fija que tenga uno de los cónyuges. También en algunos casos, Leonardo, el juez puede llamar al hijo menor de edad para que exprese su voluntad y sus razones por las cuales consideraría de que debe permanecer con uno o con otro de los padres. Usted lo mencionaba Leonardo en esta introducción, y es que inicialmente el juez de familia era muy dado a que los hijos siempre quedaban con la madre. Es más, las hijas, se piensa aún hace poco, 2, 3, 4 años, de que las hijas deberían de quedar al cuidado de la madre. Pero esta sola situación de que las hijas queden al cuidado de la madre se ha establecido ya también vía jurisprudencia de que es una situación de discriminación, porque así como las mujeres les ha tocado ejercer el papel de madre y de madre en un hogar, lo cierto es que por la evolución de la sociedad, los padres también, los hombres, se han visto abocados a asumir las riendas del hogar, a asumir la posición de padres y de madres. Hay padres que son muy responsables, y en esa medida sería un trato discriminatorio el pretender de que las hijas o que los hijos queden necesariamente con las madres, porque eso se debe establecer en un caso puntual, pero es un criterio muy subjetivo. El juez de familia es el que entra a valorar todas estas situaciones para determinar quién va a ser el que va a quedar al cuidado de los padres, porque piénsese, es muy usual pensar de que es el padre el que ha dado lugar a la causal, por ejemplo, de la embriaguez, del consumo de sustancias estupefacientes, de narcóticos, pero piénsese que hay casos donde las mujeres también dan lugar a estas causales. Entonces sería razonable establecer de que esos hijos quedarían al cuidado de la madre. Sería lógico pensar de que los hijos estarían mejor cuidados, en este caso puntual, de la madre. Eso lo debe establecer un juez, y es el juez el que va a determinar esta situación puntual. Exactamente, eso en el sentido es muy importante, pues porque prácticamente se busca es una mejor estadía, un mejor ambiente, una mejor condición de vida y calidad de vida para ese menor que anda ahí. Una pregunta, Farminson, esa declaración de voluntad de ese menor, ¿el infante aplica? De uno, te entendido, el infante como de 1 a 7 años es el infante, esa declaración de que el hijo menor, ¿a qué edad se presenta el menor? La edad puntual, Leonardo, no la tengo pues como presente. Si es de qué edad, a partir de qué año el juez, de qué edad más bien del menor el juez puede llamarlo, ¿cierto? Lo cierto es que el juez en un caso particular puede llamarlo, puede ejercer esa acción a través de un trabajador social, quien determine a través de un procedimiento que se le hace al menor de edad, con quién estaría mejor cuidado, ¿cierto? Porque aquí en todos los casos debe establecerse que prima es el derecho del menor sobre el derecho de los adultos, y en esa medida son trámites, son procesos que terminan siendo muy desgastantes tanto psicológica, emocionalmente y económicamente, y por eso de pronto la
recomendación es que sea este procedimiento realizado como de mutuo acuerdo entre los cónyuges, porque son situaciones que terminan marcando de manera muy grande como a los hijos menores de edad, porque en últimas casi que observa uno en la práctica de que, digámoslo de esta manera muy coloquial, como que el botín termina siendo quién se queda con los hijos. Y esta situación se busca también tanto como por hacerle daño el padre a la madre o la madre al padre, ¿cierto? La idea es ser responsables con esta situación. Es un llamado pues, que yo le hago a quienes de pronto solicitan una asesoría en este sentido en la oficina, ¿cierto? Que sea de mutuo acuerdo. O sea, ya de por sí la situación del divorcio es difícil, ya de por sí la ruptura del vínculo matrimonial es difícil, ya de por sí esta sola situación para los hijos menores de edad es muy complicada como para introducir nuevos elementos en los cuales los hijos van a terminar siendo como afectados con estas situaciones. Permítame, Fabio, ya vamos a hacer un pequeño corte y en un momento retornamos con este segmento tan importante. Gracias por continuar en este espacio de cómo están las cosas. Estamos Falminson Castrillón y Leonardo Fabio Agudelo, pues aquí tratando de llevar un poco de aspectos que son del normal de venir en nuestra comunidad para que usted tenga claridad respecto a ello. Estamos hablando de esa connotación tan importante de que lo que es al momento de iniciar un divorcio, desprenderse de toda aquella situación que conlleve a rabias, egoísmos, todas esas situaciones que afectan tanto a usted, a la pareja, como a los hijos. Porque es que no hay cosa más angustiante para un hijo que ver a sus padres en un proceso de divorcio con unas peleas constantes, con una que van a una audiencia y eso es una situación lamentable, donde hubo amor, donde hubo tanta ternura, tanta situación, ya no queda sino rencor, rabias, odios, rencillas. Eso es muy lamentable. Y como le decía Falminson, hombre, que se convierte como el gran botín, ¿no? Yo me quedo con los hijos, pero no es tanto por quedarse con ellos, sino por hacerle a rabia a la parte contraria, que es que yo me quiero quedar es con aquella propiedad o con aquel bien, no es tanto por quedarse uno, sino por hacerle a rabia, porque hay unos afectos, alguna situación. Entonces es eso. Invitación, estamos en una sociedad que pues dentro de lo posible tratamos de vivir en la mejor convivencia posible, donde tratemos de ser muy pacíficos al momento de tomar estas determinaciones tan importantes, y que quizás para los adultos, pues ya un padre de familia, los padres de familia pues ya tienen 40, 50, 60 años, bueno, que uno ve de todo, también hasta de 20, 22 años, pero no saben el impacto tan duro que eso genera para unos hijos menores. Con seguridad que eso va a ser un lastre para toda la vida, para sus hijos menores, que van a ver esas situaciones tan lamentables dentro de los padres. Bueno, ¿en qué cambia el proceso del procedimiento del divorcio cuando hay hijos? Entonces, Falminson, ¿qué es lo que más connota esa diferencia? Y los hijos, obviamente, pues siendo el insumo más importante y como
como que yo pienso que los hijos son el máximo a que una pareja puede llegar a desarrollar esa unión, ese contrato, como lo hemos venido hablando aquí, ese contrato, pero con la adición que yo le manifiesto, con ese cariño, con ese afecto y con ese amor. Claro, sí, de pronto esta situación tiene que ver más, Leonardo, con regular unas situaciones que se pueden generar en favor de esos hijos menores de edad, ¿cierto? Porque piénsese, si vamos a iniciar un proceso de divorcio donde solamente son los cónyuges quienes están inmersos, no hay hijos menores de edad, no hay hijos. En este evento las situaciones que se discuten son solamente entre estas dos personas, pero cuando hay hijos menores de edad, ya se debe discutir unas situaciones adicionales al divorcio o a la cesación de los efectos civiles de ese matrimonio religioso. ¿Cuáles son? ¿Quién va a quedar al cuidado de los hijos? El régimen de visitas. ¿Quién se va a hacer a cargo de la alimentación? ¿Cierto? Por el solo hecho de que los cónyuges se separen, no van a perder el ejercicio de los derechos que consagra la patria potestad, es decir, esas obligaciones y derechos que tenemos frente a esos hijos menores de edad. No se van a perder, pues, como estos derechos, pero los hijos deben de permanecer al cuidado de uno de los padres y en esa medida se debe establecer un reglamento de visitas para el padre que no va a tener al cuidado de sus hijos, un reglamento de alimentos, cómo se va a suministrar la alimentación, la vivienda, el vestido, ¿cierto? Entonces todos esos aspectos tienen que establecerse en este proceso de divorcio también. Retomemos un poquito para que haya claridad, porque es que a mí me preocupa mucho los hijos menores, porque, pues vuelvo y repito, son el insumo para nuestra futura sociedad, son los seres más importantes que, hombre, pues deben de tener una gran formación, deben de gozar de todo el cuidado del Estado, pero principalmente de aquellas personas que de una manera responsable o irresponsable también sucede, los trajeron a este mundo. Entonces, ¿qué ocurre si hay diferencia entre las partes sobre quién debe ejercer la patria potestad, Falmison? Claro que sí. Inicialmente se tiene que las partes de mutuo acuerdo pueden realizar, valga la redundancia, el acuerdo frente a este punto. Falmison, Ahora, antes de continuar con la respuesta, patria potestad, en un término, sí, vuelvo y digo, un término claro para la comunidad, en sí, ¿qué quiere decir patria potestad? Patria potestad es un conjunto de derechos y obligaciones que tienen los padres frente a los hijos, opera por el solo ministerio de la ley. Usted es el padre de ese hijo, tiene unos derechos y unas obligaciones frente a ese menor. Entonces lo podríamos establecer de esa manera, conjunto de derechos y obligaciones, ¿cierto? Entonces mencionamos en la respuesta anterior de que si los padres son inicialmente los llamados a ponerse de acuerdo sobre todas estas situaciones, el reglamento de visita, la cuota alimentaria, el cuidado de quién van a quedar los hijos menores de edad. Pero suele pasar también, es muy usual que pase de que los padres no logran ponerse de acuerdo en este punto, ¿cierto? Bien porque uno dice que él se va a quedar con los niños, la madre también dice que ella se va a quedar con los niños. Unas situaciones que presentan al interior de estos trámites de divorcio. En esa medida, el juez o en ese estado del proceso, el juez es el que tiene que determinar, después de escuchar a cada una de las partes, después de evacuar unas pruebas que se hacen valer en ese sentido, el juez va a determinar bajo quién o bajo el cuidado de cuál de los padres va a quedar cada uno de estos hijos menores de edad, ¿cierto? Procurando, eso sí, de que los hijos permanezcan como juntos, es decir, los 2, 3 hijos al cuidado de uno, ¿cierto? No sería como una opción de pronto separarlos, pero eso lo decide es un juez, ¿cierto? Al cuidado de quién van a quedar y esa decisión pues ya tiene que ser acatada por las partes en defecto de no haberse puesto de acuerdo. El juez es el que por el ministerio, por las facultades pues que le otorga el Estado, va a decidir esta situación. Qué importante todo esto que estamos hoy dilucidando, lo que es el divorcio, ante todo lo que tiene que ver con estos hijos menores. Porque es muy triste que una relación donde hay hijos menores pues se tenga que romper y que de pronto, porque ha sucedido así, hay muchos padres irresponsables, donde casi que lamentablemente ninguno de ellos se quiere hacer cargo de los hijos. Eso es otro aspecto que lamentablemente en nuestra corroída sociedad ocurre. Falmison, ¿qué criterios se deben tener en cuenta para establecer el régimen de visitas? Bueno, los criterios se deben mirar como unos criterios de conveniencia, unos criterios, por ejemplo, en razón al trabajo de uno de los cónyuges. Piénsese de que los hijos van a quedar al cuidado de la madre, ¿cierto? Y de que el padre trabaja todos los días de lunes a viernes de 8 a 5 de la tarde. No tendría sentido colocarle un régimen de visitas al padre que sea todos los días
de 2 a 5 de la tarde. Entonces, necesariamente tiene que seguirse unos criterios de conveniencia, de disponibilidad de tiempo, ¿cierto? Se debe establecer, por ejemplo, los fines de semana, eso sí. Este régimen de visita tiene que ser compatible con unas actividades cotidianas del niño, es decir, respetando las actividades lúdicas de la escuela de fútbol, la clase de natación, de pintura, Académicas. las actividades académicas. Tiene que consultar también, obviamente, la disponibilidad del tiempo del padre que va a realizar las visitas, y entendido también de que estos horarios de visitas tienen que ser en horarios pues como normales, aptos para la visita, es decir, no es conveniente que un padre visite al niño entre las 10 y las 12 de la noche, ¿cierto? Eso no tiene razón de ser. Aquí es que el padre solamente puede de 10 a 12 de la noche, no es conveniente, no es como digamos lo permitido para el sano desarrollo del menor, pero básicamente se tiene pues de que son razones de conveniencia, ¿cierto? Entre los cónyuges, o más bien los excónyuges, ya en este proceso habiéndose terminado el divorcio, se debe de fijar como estos aspectos consultando estos criterios. Sí. A ver, ya hemos hablado de esto también, pero es importante ir recalcando para que pues, nos vaya quedando en la retina. ¿Cómo se debe fijar la cuota alimentaria? Eso depende de ciertos factores. Expliquemos un poquito, Falmerson. Claro, en este punto hay que hacer una claridad muy importante, Leonardo, ¿cierto? Le consultan a uno en la oficina, venga, abogado, ¿será que una cuota alimentaria, será que acepto 200.000 pesos que me está dando el cónyuge por el niño? No, pero es que yo veo que al vecino mío le están dando 500.000 pesos. Entonces aquí se tiene que decir claramente, vea, la necesidad alimentaria de un menor es una y no puede ser comparada con la necesidad alimentaria de otro menor. Es decir, una cuota alimentaria de un menor y otro menor puede variar sustancialmente, así los dos vivan en la misma cuadra. ¿Y de qué dependen básicamente? En derecho se ha establecido una figura que se llama como la congrua subsistencia. Es decir, no van a requerir los mismos gastos aquel niño de 9 años que está estudiando en un colegio público, donde no hay que pagar una mensualidad, si hay unos gastos que hay que sufragar para el estudio del menor, pero no hay que pagar una mensualidad o unos gastos de transporte porque vive a 2 cuadras del colegio, frente a un niño que vive enseguida de la casa de este niño del que acabamos de hablar, pero que estudia, digamos, en el municipio de Río Negro, en un colegio privado, donde hay que pagar una pensión mensual, donde hay que pagar un transporte, ¿cierto? Entonces, la necesidad alimentaria de uno y otro va a variar en el entendido de que la necesidad, bien como los alimentos, comprende no solamente los alimentos que se suministran a ese menor para su sostenimiento, sino también los gastos ocasionados para la educación, para la salud, para el vestido, para el sano esparcimiento. En esa medida, todo ese conjunto de derechos hacen parte de esa cuota alimentaria. Y en esa medida, cada cuota alimentaria es diferente en cada caso puntual y se tiene que ceñir básicamente como a esa condición especial de ese menor de edad. Y también aclarando, Leonardo, que entonces una madre o un padre puede llegar y decir, no, entonces siendo las cosas así, yo voy a meter a mi hijo a un colegio privado para que me dé una cuota alimentaria más alta. No tiene razón de ser. Esta cuota alimentaria se fija de acuerdo como con un, digámoslo, como con un estilo de vida que tiene esa persona. No es lo mismo, como ya lo mencioné, la cuota alimentaria para uno y otro menor de edad en el caso de los dos supuestos que acabamos de colocar. Exactamente, y otro factor muy importante también es el factor de que el que va a otorgar la cuota alimentaria también tenga capacidad, porque obviamente no es que el señor se gane un mínimo y que entonces pretenda que se le van a quitar 600, 700.000 pesos, no, eso también es otro factor muy importante. Exactamente, Leonardo, se me escapaba ese punto, ¿cierto? Porque piénsese que, por ejemplo, el niño está en primerito y deciden pasarlo a un colegio privado, la mamá lo pasa a un colegio privado y le va a exigir al papá que le pase, por decir, 500.000 pesos mensuales de cuota alimentaria, cuando el papá se gana 800.000 pesos. Lo cierto es que el papá no puede afectar su mínimo vital, el papá también tiene que destinar unos dineros para su propia subsistencia, ¿cierto? En esa medida hay que consultar también la capacidad del alimentante y la necesidad, la capacidad del alimentante y la capacidad de la persona que requiere esta cuota alimentaria. Bueno, miren que estamos generando pues un poco de claridad, vuelvo y repito, esperamos que sea de su conocimiento esto, para que usted sencillamente siga creciendo en lo personal, pero ante todo nuestro mensaje, y el más importante es este: yo soy una persona muy conciliadora, soy de las personas que yo soy abogado, pero yo trato de que busquemos la salida a todo conflicto a través de la conciliación, porque es que es muy importante, porque es un mecanismo a través del cual de verdad que
que llegan unas personas descompuestas en el sentido de rabias, odios, rencores, como lo he manifestado, y llegan allí y a través del mecanismo de la aplicación de esta conciliación, de verdad que terminan en una situación ya no afectiva, ya no tanto connivencia, ya tanto amor, no, pero al menos ese afecto que debe surtir o al menos ese sentimiento de amistad como mínimo sigue vivo y supeditado a esa pareja y ante todo que trascienda a unos hijos que no tienen la culpa de nada. Muy importante, señores padres de familia, ustedes los que están levantando hijos, los que tienen esa satisfacción, pues hombre, si se metieron con esta situación de ser padres de familia, háganlo con responsabilidad y sencillamente eduquemos jóvenes para un futuro formados en muy buenas capacidades. Falminson, se nos acabó este segmento, yo espero pues que usted me acompañe para seguir, vuelvo y reitero, para agotar la parte jurídica nunca la vamos a agotar porque la parte del derecho es extensísima, es casi que infinita, pero espero, Falminson, que usted me siga acompañando hasta donde agotemos lo que es todo lo que tenga que ver con la parte jurídica, porque luego, como repito, pues estaremos viendo ámbitos en salud, ámbitos en educación, ámbitos en diferentes aspectos de la cotidianidad, de cómo se comportan los mercados, de cómo se comportan ciertas situaciones, pero entonces espero, Falminson, que me siga acompañando hasta agotar parcialmente o hasta nuestro criterio lo defina esta parte jurídica. Gracias, Falminson, por estar con nosotros. Muchas gracias a usted, Leonardo. Claro que sí, seguiré acompañando que sea necesario, de pronto transmitiendo un poquito los conocimientos que hemos adquirido en esta profesión que elegí llevar a cabo. Muchas gracias. No las sabemos todas, pero con seguridad que en algo le podemos aportar a su conocimiento. Muchas gracias, en otra oportunidad nos veremos, esperamos haya sido de su agrado.